Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial no va a terminar hasta que tengamos una vacuna efectiva. Eso es algo que todo el mundo sabe. Es decir, esta idea se repite una y otra vez desde hace semanas y es algo además estrictamente cierto. Podemos protegernos mejor o peor. Podemos adoptar medidas de confinamiento forzoso, de distanciamiento social voluntario. Podemos usar mascarillas al salir a la calle con sus preceptivos guantes cada vez que nos aventuremos pues más allá de las puertas de nuestro hogar. Podemos cerrar fronteras y echar la culpa al vecino o echar la culpa al gobierno, pero el mal sigue ahí. El coronavirus lo tenemos a nuestro alrededor y es algo que no se va a evaporar, es decir, que no se va a quitar por arte de magia, esperando pacientemente para entrar en nuestras células y multiplicarse. Solo la vacuna y como complemento al antiviral resolverán este problema definitivamente y permitirán que pasemos página y digamos adiós de manera también definitiva a esta pesadilla, o por lo menos hasta la próxima epidemia, que esperemos que sea ya dentro de muchos años y a ninguno de los que estamos aquí nos toque vivirla. Con una vez en la vida creo que es más que suficiente. Actualmente hay decenas de laboratorios repartidos por todo el mundo que trabajan a contrarreloj para producir esta vacuna. Una vacuna de la que todo el mundo está hablando. Supongo que habréis visto a lo largo de las últimas 2 o 3 semanas un montón de noticias en las que se habla que si tal laboratorio está avanzando mucho, que si tal otro tiene ya una vacuna prácticamente lista para ser administrada, que si otro más está empezando ya las primeras pruebas, etc. Es una noticia que se repite en la prensa de todo el mundo muchísimo a lo largo, especialmente de la última semana. Yo es cuando más noticias relativas a la vacuna he visto. Aquí hicimos, por cierto, hace ya más de un mes, antes de que empezase toda la locura, a principios de marzo, hicimos un programa en La Contracrónica, lo hicimos André y yo, hablando precisamente de esto de la vacuna. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y evidentemente me han pasado muchas cosas, más que mucho tiempo la verdad es que no ha pasado. Bueno, en el tema de desarrollar una vacuna hay evidentemente un interés humanitario, pero también un interés económico. La primera empresa que lo consiga podrá explotar la patente y a partir de ahí pues ganar con ello grandes cantidades de dinero. Las patentes, que pueden llegar a ser útiles en otros ámbitos y en otras dolencias, aquí pueden retrasar y complicar la difusión de una vacuna que salvará millones de vidas y que debe de ser asequible y estar disponible para todo el mundo. El SARS-CoV-2, que es el nombre técnico del coronavirus, porque, bueno, ya creo que a estas alturas todos casi tenemos no diré que somos virólogos, pero que sabemos mucho más de virología de lo que sabíamos hace solo mes y medio. Bueno, sabéis que coronavirus hay mucho. El SARS, famoso, del año 2002, era también un coronavirus. Este en concreto es el CoV-2. Bien, como sabemos, este virus, una cosa microscópica, ha paralizado el mundo entero. Los gobiernos están tomando todo tipo de medidas, muchas necesarias, otras no tanto, con la idea de minimizar el daño de la pandemia. Pero todas son necesariamente temporales. Evidentemente no podemos estar el resto de nuestra vida metidos en la casa porque al final terminaríamos muriéndonos de hambre. Tampoco podemos esperar pasar lo mismo el resto de nuestra vida con una mascarilla puesta o teniendo que ponernos guantes para bajar al supermercado o distanciándonos de nuestros propios vecinos y manteniendo 1,5 metros o 2 metros de distancia. Esto que podemos aguantarlo durante un tiempo breve, lo más breve posible. Ninguno de nosotros se plantea hacer esto, pues lo que nos quede de vida. Sería una locura, es decir, no poder, por ejemplo, visitar a nuestros padres que son mayores, cosas así, o hacerlo con una mascarilla puesta y sin ni siquiera poder abrazarles. A medio plazo estoy hablando pues dentro de unos meses, un año como mucho, lo que necesitamos es una vacuna, es decir, una vacuna específica contra el COVID-19, que es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. Y esto es lo único que nos garantizará el retorno a la normalidad, es decir, que recuperemos todos nuestras vidas. Y que esto, pues a fin de cuentas, algo que nos va a dejar marcados, y esto está claro ya de por vida, se convierta en un mal recuerdo, del que naturalmente, esto es obvio, habremos un mal recuerdo del que habremos de extraer
las enseñanzas oportunas, que serán unas cuantas, pero que sea eso mismo, que sea un mal recuerdo. Es decir, que dentro de un año, de 2, no digamos ya dentro de 10, pues lo recordemos a medio camino entre lo surrealista y lo doloroso, pero que sea eso, que no tengamos que lamentar más allá de las pérdidas personales que hayamos podido tener a raíz de esta epidemia y de los recuerdos personales de cómo la vivimos, pero que no sea un asunto del presente, sino un asunto del pasado cada vez más lejano. Bien, esto de la vacuna se dice fácil porque no desarrollan una vacuna, pero es que desarrollar una vacuna no es tan sencillo. En poner una vacuna en el mercado se tarda varios años. 5 años, 6, a veces incluso más tiempo. Otras veces se empieza a investigar y se abandona a mitad de camino porque no lo ven rentable las farmacéuticas o por lo que sea, porque es realmente complicado. Ha habido casos como el VIH, el virus que produce el SIDA, que no se ha conseguido tener una vacuna. Eso sí, hay otro tipo de tratamientos que permiten que al menos los enfermos de SIDA no se mueran, pero bueno, que en circunstancias normales para otras enfermedades sí se han encontrado vacunas, pero ha llevado mucho tiempo conseguirlas. Son necesarias varias fases para desarrollar una vacuna. La primera de todas es que hay que hacer una investigación. Una investigación que puede ser breve o que puede ser larguísima. Por lo general está entre medias, no es ni muy breve ni tampoco larguísima, es decir, puede durar 2 años o 3, eso sería breve, ojo, en circunstancias normales, o puede durar 15, es decir, que se pasen un par de generaciones de científicos investigando. Para eso necesitas investigación muy bien financiada, con bioquímicos de primer nivel, laboratorios que pongan mucho dinero en este tema. A partir de ahí, pues, cuando van consiguiendo resultados, lo que hacen es, de esa investigación básica, lo que hacen es que presentan una serie de candidatos. Es decir, no se desarrolla una sola vacuna, sino se desarrollan varias. Luego hay que probar esos candidatos en animales. Pues qué sé yo, hurones, por ejemplo, cualquier otro tipo de animal que utilizan los científicos para estas cosas. Luego vienen los famosos ensayos clínicos en humanos, que tienen que conseguir 3 objetivos, estos ensayos clínicos. El primero de todos es demostrar que no es tóxico. Es decir, puro principio de precaución, que no le va a hacer daño a los seres humanos. El segundo es ajustar la dosis en un pequeño grupo de seres humanos, es decir, más o menos cuánta dosis hace falta para que haga efecto. Y el tercero es ya la prueba de la vacuna definitiva en un grupo grande de seres humanos. Todo esto, como veis, es laborioso desde que empieza la investigación hasta que al final se hace la última de las pruebas. Pero es que con la última de las pruebas no ha terminado el proceso. Falta la parte final, que es que las agencias del medicamento, ahí en cada país hay una, las 2 más grandes del mundo es la FDA, que es de los Estados Unidos, y la EMA, la European Medicine Agency, que es de la Unión Europea. Una vez han pasado estas 2, pues viene a quedar ya, tienen el sello de garantía, a partir de ahí la empiezan a probar otras agencias de la medicina, que pueden ser la de Brasil, qué sé yo, la de la India, etcétera, pero ya va todo muy rápido. Esto se queda aprobado y ya se pone a la venta. El laboratorio que la ha desarrollado, en el momento en que la tiene operativa y a la venta, obtiene una patente que dura 20 años. Exactamente. Pero no 20 años desde el momento en que obtiene la autorización por parte de las agencias del medicamento, por parte de la EMA o de la FDA, sino desde el momento en que se empieza a investigar. Cuando empiezan a investigar, van a la oficina de patentes y presentan, pues queremos patentar esto que estamos investigando. Nada más. Y a partir de ahí ya empieza a contar el tiempo. Es decir, que si el desarrollo de la vacuna les ha llevado, por ejemplo, 5 años, la empresa solo podrá explotar la patente durante 15 años. Nada más. Hoy no está mal. Una vacuna que tenga cierta demanda, 15 años dan para ganar muchísimo dinero y para amortizar de sobra toda la investigación previa que se haya hecho, las pruebas, etcétera. Las pruebas pueden llegar a ser muy caras. Solo hacer los ensayos clínicos ya es una cosa tremendamente laboriosa y especialmente cara. Por lo tanto, solo grandes laboratorios, grandes empresas farmacéuticas que están muy bien capitalizadas y que tienen en definitiva el dinero para gastar en este tipo de operaciones tan delicadas como hacer un ensayo clínico sobre seres humanos, pues pueden permitirse el lujo de desarrollar medicinas o fármacos de estas características, como el de una vacuna, en este caso para el COVID-19, que es la más esperada de todas. Bien, algo como esta enfermedad, como es obvio, lo raro sería lo contrario, ha despertado el interés de las principales farmacéuticas del mundo. Esto ya os lo contaba aquí hace un tiempo, cuando empezamos a hablar del coronavirus, allá por el mes de febrero. Andrea nos contaba que había no sé cuántos laboratorios trabajando ya en aquel momento. Este programa lo
no sé si fue el 1 o el 2 de marzo, cuando la cosa se estaba empezando a volver loca, tanto en Italia como en España, y nos comentaba pues que se estaba investigando mucho y que muy grandes farmacéuticas habían tomado el relevo y se habían puesto a investigar a raíz de lo que había pasado en China, lógicamente, que ya de por sí es un mercado importante. Es decir, que aunque esta epidemia se hubiera circunscrito solo a China, hubiera seguido siendo una vacuna muy interesante porque en China hay mucha gente. Pero no solo. En ese momento, a principios de marzo, ya estaba en Italia a finales de febrero y por lo tanto en toda la Unión Europea, y eso incitó todavía más a las farmacéuticas a que se pusiesen a investigar esta historia. Cada una de las farmacéuticas ha tomado un camino distinto, es decir, esto es como llegar a Roma. Puedes llegar a Roma, pero por distintos caminos. Puedes tomar la vía Apia o puedes tomar la vía Flaminia. Vas a llegar igual al Foro Romano y vas a poder pasear por la ciudad eterna, pero has llegado por lugares diferentes. Unos laboratorios se han decantado por lo que se llama vacunas basadas en proteínas. No olvidéis que el virus el coronavirus, no deja de ser un ARN con unas proteínas. Es una cosa bastante pequeñita. Me enseñaban el otro día una fotografía de una célula humana, tomada obviamente con un microscopio muy potente, en el que se veía una célula humana tomada por coronavirus, por SARS-CoV-2, y era fascinante verlo. Son realmente minúsculos, era un montón de ellos pegados a la célula. Bueno, la cuestión, por proteínas, evidentemente los detalles no los conozco, pero el concepto sí lo entiendo. La francesa Sanofi, por ejemplo, una de las principales farmacéuticas del mundo, ha escogido esta vía, la de investigar a través de las vacunas basadas en proteínas. Otra vía diferente que se está ensayando es la de las vacunas basadas en genes. Son las llamadas vacunas de ADN. Bien, estas están aún en fase casi experimental, pero lo suficientemente avanzada como para que hayan escogido este camino. Para el Zika, por ejemplo, se empleó esta tecnología hace ya unos años, creo que me pareció leer el otro día que en 2015 o 2016 se habían puesto algunas farmacéuticas a investigar y habían empezado a investigar esta vía de las vacunas basadas en genes. Pero vamos, todavía esta vacuna contra el Zika no ha sido aprobada por la FDA, por lo tanto no hay ninguna vacuna en el mercado hoy por hoy basada en genes. Los desarrollos, como os podéis imaginar, yo lo he resumido en apenas 3 minutos, pero los desarrollos son carísimos. Una cantidad de millones que nos cuesta hacernos una idea. Una sola vacuna, y esto lo he consultado evidentemente con un experto porque yo no sabía cuánto puede llegar a costar esto, puede costar entre 300 y 500 millones de dólares de desarrollo. Antes de vender la primera dosis, es decir, que muchísimo tiempo antes de que ellos ingresen un solo céntimo, ya han tenido que desembolsar 300, 400 o 500 millones de dólares. Si han quedado segundos, que es una posibilidad porque una vez te has puesto a desarrollar una vacuna, evidentemente no eres el único. Puede haber 2, 3, 20 laboratorios que estén detrás del mismo objetivo. Y si llegas el segundo, pues te aguantas. Es decir, no haces más que perder dinero. Has tirado esos 300 o 400 millones de dólares a la basura. Es como, diría Nassim Taleb, es puro extremistán esto del desarrollo de medicinas. Es un esquema en el que el ganador se lo lleva todo. Si el COVID-19 fuese como el ébola o como el SARS de hace 20 años, pues se lo estarían tomando con más calma, seguramente. No por nada, no porque sean unos malvados, sino porque fueron brotes fugaces y muy localizados geográficamente. El ébola básicamente en África y el SARS pues fue en Extremo Oriente, esencialmente en China. Pero el caso del COVID-19 no es ni fugaz ni localizado. Es un virus que amenaza con convertirse, que tiene ya una extensión mundial y que amenaza con convertirse en algo así como un virus estacional que ha venido para quedarse. Es decir, que tenemos ahora mismo una ola, pero podremos tener otra este verano y otra más a lo largo de la primavera del año próximo, y cada una con su reguero de muertes. Luego además se da otra circunstancia, y es que el SARS-CoV-2, el coronavirus famoso, no es un virus cualquiera. Es un virus altamente contagioso, que además es muy astuto y que tiene una mortalidad muy alta. Muy alta a partir de los 70 años. Para los niños, por ejemplo, pues es muy bajita, o directamente creo que entre 0 y 9 años es prácticamente inexistente, pero para los mayores de 70 está por encima del 15%. Y para los mayores de 80 ya no digamos. Es decir, que si esto se cronifica, si se convierte en una especie de virus estacional, el mundo se queda sin personas mayores en cuestión de 5 años. A poco que a este virus le dé por comportarse como el de la gripe común.
En resumidas cuentas, que no hay otra opción, o desarrollan una vacuna o desarrollan una vacuna, no hay mucho más. Por el número de científicos de todo el mundo, evidentemente, como os podéis imaginar, en esto ahora mismo están metidos los mejores bioquímicos del planeta, los mejor pagados y los más sabios, así que no hay que dudar de que la ciencia que de nuestra época está lo suficientemente avanzada para una empresa semejante. Y además son muchos, no es que haya solo bioquímicos en Estados Unidos o en Alemania o en Japón, no, están bien repartidos por todo el planeta y además entre ellos, como os contaba aquí en una contra del mes de febrero, están en red y eso ya per se es una ventaja. Bien, por la cantidad de mentes brillantes que hay en esto y la cantidad ingente de dinero que se está invirtiendo en toda esta historia, en desarrollar la vacuna, es prácticamente seguro que tendremos fármaco, que tendremos vacuna antes de un año. Prácticamente, con esto no digo que sea al 100%, pero por lo que opinan no ya los expertos, sino los propios bioquímicos, los propios virólogos, antes de un año se tendrá la vacuna. Ojo, es mucho tiempo. Antes de un año significará que a lo largo de los próximos meses nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir en general va a cambiar sustancialmente. Ojo, yo firmo porque sean solo 6, 7, 8, 9 meses y que después encontremos por fin la vacuna y podamos olvidarnos del coronavirus. Bien, aquí aparece el siguiente problema. El sistema de producción de fármacos se basa en las patentes. Las patentes, como ya os he dicho, duran 20 años, bueno, un poquito menos, teniendo en cuenta, o un muchito menos en función de lo que les haya costado desarrollar la vacuna, y las patentes en sí tienen una parte buena, y eso hay que reconocerlo. Es decir, crean un incentivo muy poderoso para invertir grandes sumas de dinero y recuperarlo con creces, ese dinero, si se consigue llegar el primero, nada más. Un incentivo es casi una apuesta. Entonces, bueno, vamos a poner aquí a echar 500 millones de dólares o 300 millones de dólares y si llegamos los primeros recuperaremos esos 300 o 500 millones de dólares y además le añadiremos a la cuenta de resultados, a los beneficios, un montón de dinero. Si la vacuna se demanda mucho, pues estaríamos hablando de, bueno, que en este caso se demandaría miles de millones de euros de beneficio para la farmacéutica que llegue primero y que por lo tanto disfrute de esa patente. Claro, esto de las patentes, como bien sabemos, es algo muy discutido. Muy discutido en todos los ámbitos, es decir, en el ámbito médico, por supuesto, pero también en el ámbito, por ejemplo, de los economistas, de los juristas, etc. Pero bueno, no es ahí donde quiero llegar. Este no es un programa sobre patentes, nos guste o no. El hecho es que puede llegar a ser aceptable, incluso para los críticos. No les queda más remedio que reconocer que es cierto que es un buen sistema de incentivar la creación de cosas, entre otras vacunas. En el caso concreto de los fármacos, pues puede ser aceptable, por ejemplo, pues para crear medicamentos que afectan a un grupo concreto de personas. Qué sé yo, no sé, los fármacos para el tratamiento de la obesidad, por ejemplo. Pero claro, un virus como el SARS-CoV-2, nos afecta a todos. Y se contagia además con una facilidad asombrosa, como estamos teniendo ocasión de ver ahora mismo en la propia Europa o en América. Así que me temo que concretamente para este virus y para esta epidemia, el sistema de patentes no funciona. Una de las muchas empresas que están desarrollando la vacuna contra el COVID-19, una de ellas, no sabemos cuál, será la primera. No tenemos ni idea, ellos tampoco lo saben, y querrá explotar su patente, como es lógico. Es decir, amortizar la inversión realizada y ganar dinero. Esto, evidentemente, podría hacer de la vacuna algo inaccesible para miles de millones de personas en todo el mundo. Podría poner el precio, podría fabricar la cantidad de vacuna, la cantidad de dosis que ellos crean conveniente. Son los dueños, a fin de cuentas, de esa creación y además los dueños legítimos porque han hecho una inversión previa. Luego, lo óptimo es que este fármaco no tenga ese sino, es decir, no tenga ese destino, mejor dicho. Es decir, lo que os decía al principio del programa, que este fármaco sea asequible y de fácil acceso. Esto debería ser una condición sine qua non, al menos en este caso. Claro, aquí surge una pregunta importante, y es ¿cómo hacer esto? Es decir, cómo conseguir que sea, como he dicho, accesible y de fácil acceso y universal, manteniendo al tiempo los incentivos suficientes para que las empresas inviertan. Porque si las empresas, que se van a gastar, ya digo, un montón de dinero y van a emplear a las mejores mentes en desarrollar esto, tienen la más mínima sospecha de que no van a poder explotar su creación, pues no van a invertir ese dinero. Una manera
y simplemente la pongo encima de la mesa, sería establecer recompensas. Recompensas fiscales, por ejemplo, que no suponen desembolso directo de dinero. Aquí se puede pensar, bueno, pues ya está, sacarle el dinero a los contribuyentes para entregárselo a las empresas farmacéuticas. No digo eso en absoluto. Además, los tesoros públicos de los diferentes países no van a salir demasiado bien de aquí. Bueno, de hecho, van a salir todos maltrechos. En cambio, un incentivo fiscal sí se podría estudiar y sería útil. Es decir, que si Sanofi o cualquier otra consigue desarrollar la vacuna, que le practiquen deducciones fiscales en todo el mundo. Que se ahorren, pues no lo sé, por ejemplo, un porcentaje del impuesto de sociedades, que os podéis imaginar que lo que debe de pagar una empresa como Sanofi en las distintas haciendas de todo el mundo tienen que ser cifras con muchos ceros detrás. Esto además no impediría que otras empresas siguiesen investigando y pusiesen sobre la mesa su propia vacuna 3 meses más tarde, o 6 meses más tarde, o 2 semanas más tarde. Ojo, muchas veces para una farmacéutica es frustrante haber estado trabajando en una vacuna o en un fármaco concreto durante 4 años y que al final no lleguen a la meta por cuestión de 3 semanas. Bien, en este caso, ellas, las segundas, la segunda, la tercera, la cuarta, también serían premiadas con esas mismas deducciones fiscales. Esto, aparte de poner la vacuna muy rápidamente en el mercado, abriría la espita al mejor mecanismo para bajar precios inventado por el hombre, que es la libre competencia, en cualquier producto. Las farmacéuticas, a fin de cuentas, no son ONGs, aunque haya mucha gente que realmente piense que es así, que son ONGs en absoluto. Son empresas privadas cuya función es hacer dinero, o mejor dicho, hacer ganar dinero a sus dueños, que no es un tipo con una chistera y un puro habano. En muchísimos casos son millones de personas en todo el mundo, porque todas las grandes empresas del sector cotizan en bolsa, todas, sin excepción. Solo en la bolsa española, en la bolsa de Madrid, cotizan 9 farmacéuticas. Una de ellas, Grifols, que cotiza en el IBEX 35, es además muy grande, es una empresa de tamaño mundial, es de las más grandes del mundo en hemoderivados, y cotiza además también en Nueva York, en el Nasdaq exactamente. No os digo ya las que están cotizando en Frankfurt, o en Zúrich, o en París. Estaríamos hablando de Merck, de las más conocidas, de Bayer, de Novartis, de Roche o de la propia Sanofi, que está listada en el CAC 40. El que ha invertido sus ahorros en una farmacéutica, y no olvidemos que el que compra acciones puede ser una persona normal y corriente, y que ha sacrificado gastar ese dinero para comprar acciones de una empresa, pues es justo que aspire a recuperarlos con interés, porque ha prescindido de ellos durante un tiempo. Luego los beneficios para estas empresas son importantes. A fin de cuentas, necesitan mucho dinero para seguir investigando y creando fármacos que, en fin, no hace falta que lo diga porque es una obviedad, pero que curan enfermedades y que salvan vidas. Ese beneficio, a fin de cuentas, da igual de dónde provenga. Los números negros de una cuenta de resultados no tienen preferencias. Son negros y ya está, el color les da igual de dónde venga. Es decir, es lo mismo que sean negros por la explotación de una patente o que lo sean porque la empresa se ahorra un montón de dinero en impuestos. Al fin y al cabo, la labor que hacen nos beneficia a todos. Más aún con el caso del COVID-19, al que todos estamos expuestos en mayor o menor medida y por lo tanto pues necesitamos, y lo necesitamos de verdad, que la solución llegue rápido y que se extienda más rápido aún. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Dimos, que es un escucha griego. Tenemos ya, pues apenas faltan nacionalidades que estén escuchando la contracrónica. Bueno, pues Dimos nos cuenta la situación en su país. Es claro, ahora mismo tenemos más o menos unos 7 muertos por millón de habitantes, mientras que en España creo que ya superan los 250 por millón de habitantes. Es decir, Grecia tiene un cuarto de la población de España, tenemos unos 11 millones. Y ahora mismo tenemos 73 muertos, son los 5 nuevos de ayer a hoy. Y el número de casos ha subido a 1.735 total. Es decir, tenemos solo 62 nuevos casos de ayer a hoy. Obviamente, todos estos números no son solo un cuarto comparados con España.
Y todo eso, pues porque la gestión del gobierno griego, del PP ahora, digamos, ¿no? de la nueva democracia, que está ahora, ha dejado la gestión a Tsiodras, que es uno de los mejores médicos en su campo que tenemos en Grecia. Es un señor que ha estudiado en Harvard y no solo ha estudiado, sino ha hecho un máster allí y ha ganado premio de investigación y que ha vuelto y está trabajando ahora en Grecia. Y no está trabajando en una oficina, sino está trabajando de verdad como médico a primera línea. Entonces, dejando la gestión a él, básicamente ha podido prevenir, ver qué pasaba en Italia y en China y coger medidas mucho antes de que nos pasara lo mismo que ha pasado en Italia. Y así está. De hecho, tanto es así que la oposición, ¿no? Tanto el Syriza, ¿no? Que es el Podemos griego de alguna manera, no exactamente, pero de alguna manera, y los comunistas, digamos, no le pueden decir nada sobre su gestión. Lo único que intentan un poco desacreditarle de alguna manera es de su vida personal, porque es un señor muy ortodoxo que le gusta ir pues, los domingos a la iglesia y cantar, porque ya sabes que en las iglesias ortodoxas, digamos, ¿no? La gente puede ir y cantar acompañando al cura y tal. Y que bueno, que es un típico, digamos, ¿no? Lo que sería el prototipo que se odia hoy en día, ¿no? Un señor pues de mediana edad, con heterosexual, con 7 hijos, muy cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí un poco por su vida personal intentan, digamos, pues no sé, achacarle algo por decir, pero es que hasta el mismo Tsipras ha dicho que si él estuviera en el gobierno, que si él ahora fuera el presidente del gobierno en Grecia, habría elegido la misma persona para gestionar la crisis de coronavirus. Entonces allí sí que la oposición está apoyando a la obra del gobierno, digamos, y no hay, digamos, traición, como dicen aquí, o deslealtad, ¿no? Y por algo es, porque las cosas se han hecho bien y ahora mismo los números son los que son. Pues mira, Dimos, no he seguido el caso griego porque esto es que es tan global que es imposible seguir todos los países y prestarles atención, en serio te lo digo. Así que lo que he tenido es que delimitar un poquito el alcance, es decir, sigo con atención obviamente la situación en España, que es donde estoy, luego también en los países cercanos como Italia, Alemania, Francia o el Reino Unido, cercanos y grandes, porque al final, pues si me preguntas cómo está la cosa, qué sé yo, en Portugal tampoco lo sé mucho, más allá de alguna cosa que leo en la prensa española, pero no al detalle. Y por supuesto también, naturalmente, sigo lo que está sucediendo, que acaba de empezar, tanto en Estados Unidos como en Hispanoamérica. Así que muchas gracias, Dimos, por tu aporte. Y esto que nos dices nos viene a confirmar que cuando esto se ha tomado con tiempo y con seriedad, se han ahorrado muchísimas muertes. Llevaba el otro día al Confidencial, hace 2 días, una entrevista con un científico italiano, no recuerdo el nombre, un señor mayor, que está asesorando al gobierno de la región del Véneto. Esta es una región norteña que es fronteriza con Lombardía. Bueno, pues los resultados hablan por sí mismos, tienen muchísimos menos casos que sus vecinos lombardos y bastantes menos fallecidos. Bien, vamos con Jesús, que hace una reflexión sobre la actual situación y el despotismo ilustrado. Buenos días, Fernando, lo primero, y felicitarte por tu programa. Te quería comentar una cosa que se me ocurrió el otro día. Igual luego tú que sabes más de estas cosas, cuando te lo diga te parece una locura, pero me parece muy comparable el gobierno que tenemos actualmente a lo que vendría a ser un despotismo ilustrado francés. O sea, el típico de sí, ellos les oye, se les llena la boca de que gobernamos, que sí somos para el pueblo, pero la realidad es otra. Y luego ellos mismos... ellos con la clase política son la nueva nobleza, o sea, son la nueva nobleza que son intocables porque tienen todo el poder económico, tienen todo el poder militar si lo necesitasen, tienen todos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a su merced, y además combinan también ahora, sobre todo estando la izquierda en el poder, lo que sería el poder de la Iglesia. Porque ahora la nueva iglesia son ellos. Ellos son los que dicen lo que puedes pensar, lo que puedes hacer, lo que está bien, lo que está mal, lo que tal, por lo que no es que vayas a ir al infierno, sino por lo que te van a preparar un infierno. Entonces me gustaría ver cuál es tu opinión al respecto, porque me parece una situación, esto de que la historia es cíclica, pero que no sé, nunca me hubiese imaginado que podíamos llegar a un punto así como este. Entonces, bueno, si me das tu opinión y nada, felicitaciones por tu programa otra vez. Bueno, Jesús, más que despotismo ilustrado, yo diría que lo que tenemos es despotismo iletrado. En fin, no hay más que ver el Consejo de Ministros y la composición del hemiciclo y del Senado. Vamos, el hemiciclo del Congreso de los Diputados y del Senado, los 2 hemiciclos. De modo que
a ver, déspotas todo lo que quieras, pero de ilustrados nada, ¿eh? Bien, seguimos con Mateu de Menorca, que tiene un comentario sobre el teletrabajo. Quería hacer un pequeño comentario acerca de tu contracrónica que hablabas de Internet, de la revolución de Internet y del teletrabajo, y cómo realmente con el tema este del coronavirus se está haciendo de que mucha gente podamos seguir trabajando. Básicamente quiero hacer esta respuesta porque yo soy una persona que vivo en vivo y en directo el teletrabajo. Yo, como me dedico a la informática y trabajo para una empresa bastante grande aquí en Suiza, desde que sucedió el tema de Italia, nosotros ya, la empresa nos mandó a todos a casa y realmente pues llevo ya más de un mes trabajando desde casa. Obviamente es una cosa que ya se había hecho, sí, que yo ya había hecho de mis empresas anteriores. O sea, el teletrabajo es algo muy extendido en mi mundo y evidentemente tiene muchísimas ventajas, que son las que tú mencionaste, que no las voy a discutir, pero sí que es cierto que hay unas partes negativas que creo que tú no comentaste y que son bastante importantes que recalcar. Básicamente yo de lo que trato es de hablar del trato personal. Quiero decir, cuando llevas muchísimo tiempo teletrabajando y al final te tienes que coordinar por correos y sobre todo también ahora que se lleva mucho los chats de empresa, tipo la empresa de Microsoft Teams o Skype for Business, sí que es cierto de que entras en una espiral más de orden y mando. ¿Por qué? Porque no te ven la cara, no saben de qué trato vas. O sea, cuando yo necesito hacer algo y se lo tengo que ordenar, se lo tengo que pedir como favor a alguien. Si esa persona que yo le voy a escribir por chat es una persona que, si tengo mucha confianza no pasa nada, ¿vale? Porque es como un colega, ya lo tienes, quizás es una persona que toda la vida trabaja delante tuyo, ¿no? En la misma oficina. Pero cuando tienes que empezar a lidiar con gente que no conoces, sí que es verdad que se pierde un poquito, ese trato humano, ¿no? Sobre todo cuando tienes que hablar con alguien que nunca has hablado y que tienes que intentar coordinarte con él. Entonces la gente es mucho más recelosa de trabajar o se desmotiva más, o sea, se pone más a la defensiva en plan pensando, a ver, quién es, que no lo conozco de nada, a ver qué trabajo me quiere dar y ahora mismo a mí no me apetece cogerlo. La gente es muchísimo más reacia. A diferencia de que si tú tienes que organizar un equipo y te ves, te reúnes, aunque es cierto lo que dijiste de las reuniones, yo soy el primero que odio las reuniones. No hay nada peor que una reunión, además de hablar de cosas absurdas que con un correo electrónico se podía haber hecho, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final somos humanos, somos máquinas, no somos computadoras que recibimos inputs y sacamos outputs. Hay un trato personal y ese trato personal es muy, muy importante. Por tanto, yo no soy de los que cree que llegará un punto que todo va a ser teletrabajo, porque sinceramente somos seres humanos y el trato personal es muy importante. Un saludo, chao. En ciertos sectores, Mateu, el teletrabajo es común, como supongo que ya sabrás. Los informáticos, como es tu caso, pues es muy habitual, porque además en este caso fueron pioneros, por razones obvias y fáciles de entender. Luego le siguieron profesiones como las profesiones creativas, por ejemplo, los ilustradores. Yo conozco varios ilustradores que siempre han trabajado desde casa, o no siempre, pero desde hace ya muchos años. Y ahora se ha extendido completamente a muchos oficios, no por nada, sino porque no les queda otra. El teletrabajo tiene ventajas, las expuse en el programa el otro día, pero también tiene inconvenientes, eso es obvio. El trato personal es uno de ellos. Pero el teletrabajo no tiene necesariamente que ser no visitar la oficina, es decir, no tiene que consistir en no pisar la oficina nunca y no ver a tus compañeros, nada de eso. Se puede combinar con horas presenciales, unas horas presenciales y otras en remoto. No sé, por ejemplo, ir 2 veces a la semana a la oficina y los 3 restantes pues hacerlo desde casa, ¿no? Yo conozco gente que trabaja así, que está encantada. No sé, vas a la oficina el lunes y el miércoles y luego pues ves a quién tienes que ver allí, tomas café con tus compañeros, cambias impresiones, el trato personal es insustituible para muchas cosas y repasas los temas o resuelves los temas que exigen tu presencia física y ya está. Y los martes, jueves y viernes trabajas desde casa. No sé, creo que eso es mucha gente lo firmaría ahora mismo. Otro de los problemas es la disciplina, que es lo que mucha gente que ha empezado con esto dice, es que no me disciplino bien, es que luego al final estoy todo el día. A ver, para alguien que toda su vida ha estado sometido a un horario, a fichar, a tener al jefe encima, pues al principio eso de estar a solas en su casa, en la comodidad de su hogar, le puede sorprender mucho.
y durante las 2 primeras semanas pues que no aprende a organizarse del todo bien, ¿no? Pero vamos, es cuestión de habituarse. Cuando yo empecé a trabajar a solas, desde casa, cuando empecé con la Contracrónica, bueno, al principio tuve que alternarlo con un trabajo en una radio, pero a partir yo ya me quedé a solas con el programa pues aproximadamente un año después. Pues al principio me extrañaba no estar en la redacción, donde claro, pasé tantos años. Eso sí, a las 2 semanas ya me había aclimatado, y ahora no volvería a la redacción, vamos, ni atado. Bien, seguimos con David, que plantea una pregunta sobre el panorama económico escalofriante que nos espera. Hola Fernando, primero agradecerte el gran programa que haces y la gran labor que haces teniéndonos a todos tan bien informados, y bueno, felicitarte por ello. Y bueno, querría hacerte alguna pregunta. Entre ellas, ¿cómo ves tú el panorama económico, sobre todo ya no en el tema de salud, sino en el tema de pérdida de empleo? Porque viendo que los analistas económicos no lo han pintado muy bien, y de hecho yo teniendo buenas nociones en bolsa, viendo lo que ha ido aconteciendo y ha ido pasando, la verdad que no pinta muy bien. ¿Tú cómo ves el panorama, sobre todo en España y en Europa, de aquí a 6 meses, un año? ¿Y crees que puede haber posibilidad, como hubo en 2008, que mucha gente de España tuvo que emigrar, muchos jóvenes a trabajar pues en sitios como el Reino Unido o Alemania o otros sitios, hasta que se recuperó un poco España? Y luego me gustaría ver qué piensas sobre todo del tema de qué países van a salir más reforzados de todo esto. Si crees que China podría ser ahora la mayor potencia mundial después de que pase esto, o crees que seguirá siendo los Estados Unidos, y qué países de Europa crees que van a marcar un poco el rumbo. O sea, me refiero, ¿qué países de Europa tú crees que van a notar menos esta sacudida del coronavirus? Pues lo veo fatal, David. A ver, esto va a provocar una crisis muy profunda que precisará de un ajuste de caballo. Vamos, que en 6 meses estaremos en pleno ajuste y lo viviremos tanto tú como yo. Algo así como la de 2008, pero mucho más rápido, seguramente más profundo y sin tener a dónde ir. Porque claro, esto es genuinamente global, sí que es en todas partes. Vamos, que no habrá dónde migrar porque la crisis va a afectar a todos los países del mundo, también a los habituales donde uno pensaba en marcharse, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y demás. Respecto a lo que preguntas sobre China y Estados Unidos, pues ya lo respondí ayer. A ver, China va a salir de esto con muchas magulladuras, ¿eh? Y no, te lo digo ya, no se va a convertir en la primera potencia mundial, no al menos ahora, ni por esta causa. Bien, pues con esto ya terminamos. Vamos con Pizarro, como todos los días, que nos hablan del colapso en el precio del petróleo. El tsunami que la COVID-19 ha supuesto para la salud y la economía del mundo ha golpeado al precio del barril del petróleo, con suficiente fuerza como para que se desplome y con incertidumbre acerca de cuándo será la recuperación y sobre cuánto lo hará. Según vamos siendo conscientes de que la actual coyuntura económica no se trata de un impasse, una pausa, un parón, un intervalo, un paréntesis o un alto en el camino, sino que se trata de una suspensión cuantitativa y cualitativa que implicará cambios de paradigmas, vemos que la recuperación, que será cierta, no tiene fecha y no tiene definición. Esa definición dependerá de los nuevos paradigmas con los que se afronte. Serán también entonces momentos de incertidumbre y el precio del petróleo será también entonces una referencia acerca de la evolución del proceso. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Hemos llegado con la contra de hoy y de esta semana, porque mañana es viernes y ya sabéis que los viernes tenemos contrahistoria y eso es sagrado. Es decir,
lo de la contrahistoria de los viernes, porque me encanta hacerla y porque sé que a muchos de vosotros os gusta escucharla. Así que me despido. Para los que escuchéis la contrahistoria, hasta mañana, y para los que prefiráis solo la contracrónica, hasta el próximo sábado. Es decir, que creo que tenemos contraportada. Pues eso, de cualquier manera, como sé que muchos escuchéis la contrahistoria, me despido hasta mañana. Hasta mañana, amigos.